Bueno, permítanme contarles un poco de mi historia. Mi nombre es Sófocles, nací en Colono, una pequeña aldea cercana a Atena, Grecia, en el año 496 a.C. Desde una edad temprana descubrí mi amor por la escritura y la poesía, y me convertí en uno de los dramaturgos más destacados de la antigua Grecia. Fui alumno del famoso filósofo Sócrates y tuve la suerte de tener una educación sólida y bien fundamentada. Mi talento para escribir obras de teatro se destacó rápidamente a lo largo de mi vida. Escribí más de 120 tragedias, comedias, dramas y sátíricos. Mi obra más famosa fue Edipo Rey, una tragedia del rey Edipo, quien sin saberlo mata a su propio padre y se casa con su madre. Esta obra en particular se convirtió en las más admiradas y representadas en todo el mundo. Mi estilo de escritura se caracteriza por profundizar psicológicamente a los personajes y conflictos morales y reflexiona filosóficamente a todo. A menudo exploré temas como el destino, el libre albedrío, el poder y la ética de mis obras. A lo largo de mi carrera gané numerosos premios y reconocimientos por mi trabajo. Fui uno de los 3 grandes tragédicos de la antigua Grecia. Mi padre, Sófilo, era un almero que me ofreció la oportunidad de recibir denominada como educación ateniense, la cual atendía con suma importancia tanto a mi cuerpo como a mi mente. En ese sentido, me incliné por la danza y la música, también por la gimnasia. A los 16 años pasé a dirigir un coro en el que sus integrantes cantaban a los dioses durante la batalla de Salamina, conflicto que vincula a 3 de los grandes poetas griegos, pues en el año 480 a.C. no solo tenía lugar la batalla, sino que Esquilo participaba en ella y también nace Eurípides. Se cree que en torno al año 480 a.C. ya había empezado mi trayectoria literaria. Sin embargo, fue durante la celebración de las Dinosías, en el año 468 a.C., un festival en torno al dios Dionisio, donde tenían lugar diferentes representaciones dramáticas, donde me di a conocer al derrotar a Esquilo en el concurso. Recompensa que me llevé a tener notoriedad como poeta trágico. Viví en un contexto glorioso durante los años de la grandeza de Atenas y mi muerte. Aproximadamente en el año 405 a.C. coincidió con el declive y la ruina ateniense, la cual me impidió presenciar la derrota. Mis obras se caracterizan por presentar un lenguaje doloroso. Asimismo, en tragedias, los dioses aplican la justicia divina e influyen significativamente en devenir del ser humano. El hombre está condenado a enfrentarse al destino y siempre perder ante él. Escribí en torno a 123 tragedias, de las cuales se conservan 7 íntegras: Edipo Rey, Antígona, Áyax, la Tarquinía, Electra, Filoctetes y Edipo Colono. Una de mis grandes tragedias, Edipo Rey, cumple a la perfección con el tipo de tragedia clásica griega. Aunque se desconoce la fecha exacta, se cree que escribí en torno al año 430 a.C. En ella abordó el mito de Edipo. Mis aportaciones a la tragedia griega son valoradas hasta el día de hoy. Layo, rey de Tebas y su esposa Iocasta tuvieron al casarse la curiosidad de preguntar al oráculo de Delfos si su casamiento sería feliz. Y el oráculo le respondió a Layo que sí lo sería en cuanto a esposo, pero no en cuanto a padre, pues el hijo que de él naciera le daría la muerte. Esta predicción amargó la existencia de Layo, quien, cuando su esposa le anunció la dichosa nueva de que esperaba un hijo, se estremeció de horror y concibió un espantoso proyecto. Apenas nacido el niño, encargó a uno de sus criados que lo llevase al monte Citerón y allí lo dejara expuesto a la muerte. El criado a quien Layo confió esta misión atravesó los pies del niño con su espada y lo colgó de un árbol, de donde derivó su nombre de Edipo.
Y sucedió que Forbas, pastor de Pólibo, rey de Corinto, condujo por casualidad su rebaño hasta aquellos lugares, oyó el llanto de la criatura y corrió a donde el niño estaba. Se apiadó de él, lo descolgó y se lo llevó consigo. Merope, la reina de Corinto, esposa de Pólibo, tenía muy buen corazón y no teniendo hijos, deseó ver al niño que su pastor había encontrado en trance tan extraño y espantoso. Se encariñó con él, quiso protegerlo y rogando al pastor que se lo diera, lo adoptó y cuidó de su educación como si fuera su propio hijo. Edipo fue feliz en el reino de Corinto, se creía hijo de los reyes y príncipe heredero. Y como tanto los que él suponía sus padres cuanto el pueblo y los nobles lo amaban extremadamente, era dichoso y respetado en aquella providencial situación. Sin embargo, cierto día, hallándose en un banquete, un hombre que había bebido demasiado y que estaba embriagado, dijo a Edipo que él no era hijo verdadero, sino fingido de su padre. Muy apesumbrado por la injuria, Edipo resistió su dolor a duras penas durante todo aquel día, mas luego que amaneció el siguiente día, corrió a preguntar la verdad a los que él creía su padre y su madre, Pólibo y Merope, quienes tomaron muy a mal el ultraje y prometieron castigar al que lo había inferido. Las palabras de ambos sosegaron un tanto el ánimo de Edipo. Sin embargo, le dolía siempre aquel reproche que había penetrado hasta el fondo de su corazón y que no podía olvidar. Sin que sus padres lo supiera, se fue a Delfos, donde el oráculo lo rechazó por 3 veces, por no creerlo digno de obtener contestación a las preguntas que hiciera. Por fin logró obtener respuesta del oráculo. Edipo, dijo el oráculo, será el asesino de su padre, y su raza será maldita. Al oír tales palabras, y para evitar que se cumpliera, el triste Edipo decidió no volver jamás a Corinto, pues como imaginaba que Pólibo era su verdadero padre, suponía evitar el peligro de matarlo alejándose de él, y errante anduvo largos y largos días, siempre procurando averiguar por medio de los astros la situación de Corinto, para hallarse lejos de su suelo, el lugar donde jamás viera cumplidas las atrocidades vaticinadas por el oráculo. Y anda que andarás, siempre guiándose por los astros en su viaje, tomó el camino de la Fócida, y llegó cierto día a una encrucijada por donde pasaba el rey de los tebanos, el mismísimo Layo, verdadero padre de Edipo, y a quien éste no conocía. Le acompañaban solo el cochero, un heraldo y 3 criados. Y el carro que le conducía iba tirado por jóvenes caballos que toparon violentamente con el viandante, con Edipo. Enojado, el joven quiso oponerse al golpe, pero tanto el cochero como el anciano que ocupaba el carro lo empujaron hacia atrás. Al verse molestado por tanto, siendo solo uno, la herida de Edipo creció. Dio un golpe violento al cochero, echó a un lado el carro y pasó por la parte del camino que quedaba libre. Enojado Layo a su vez, por lo que juzgaba una falta de respeto del jovenzuelo, le infirió 2 heridas con el aguijón en medio de la cabeza. Entonces levantó Edipo el bastón de caminante que llevaba en la mano, dio un solo golpe con él al anciano, y éste cayó rodando del medio del coche, quedando en el suelo boca arriba y muerto en el acto. Aterrorizados los que lo acompañaban, se dejaron matar por Edipo. Uno solo escapó. Siguió Edipo su camino en dirección a Tebas, y encontró la ciudad desolada a causa de la Esfinge. Era la Esfinge un monstruo fabuloso en el que los antiguos creían, diciendo que tenía rostro y busto de mujer y cuerpo de león. La Esfinge de Tebas era la más extraña y terrible que recuerda la leyenda. Tenía la cabeza y el pecho de una mujer, las garras de un león, el cuerpo de un perro, la cola de un dragón y las alas como las de las aves. Era hija de Echidna y de Tifón, 2 monstruos espantosos. La rencorosa Juno, indignada contra los tebanos, envió a este monstruo a su territorio para asolarlo. Hacía la Esfinge sus estragos en el monte Fiseo, donde se arrojaba sobre los pasajeros,
les proponía enigmas dificilísimos, y a quien no acertaba con la solución, lo despedazaba. No hay que decir que casi todos los que por aquellos lugares se aventuraban eran despedazados. Según el oráculo, el monstruo debía perder la vida en el momento en que encontrase una persona capaz de descifrar el siguiente enigma. ¿Cuál es el animal que anda en 4 pies por la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la noche? Ya varias personas habían sido víctimas del monstruo, pues nadie era capaz de descifrarlo. Ya Tebas estaba muy alarmada, creyendo que perecerían hasta el último de sus habitantes antes de que muriera la Esfinge. Y en esto, acabando de matar a Layo y a sus acompañantes, pasó por aquel lugar Edipo, y la Esfinge le propuso la adivinanza, y Edipo contestó después de reflexionar un breve momento. Ese animal no es sino el hombre, que en la infancia, que debe ser considerada como la mañana de la vida, comienza a andar arrastrándose sobre los pies y las manos. Hacia el mediodía, o sea, en la fuerza de la juventud y la edad madura, le bastan 2 piernas, y en la vejez, es decir, al aproximarse la noche de la existencia, necesita de un palo. Esto es una tercera pierna, para sostenerse. La Esfinge, furiosa y llena de despecho al ver que habían adivinado su enigma, se rompió la cabeza contra una roca. Y sucedió que después de la victoria, habiéndose sabido la muerte de Layo e ignorado todos quién había sido su causante, los tebanos, entusiasmados, dieron a Edipo el mando de su reino, le hicieron pues su monarca. El reinado de Edipo sobre Tebas fue muy feliz. Sus súbditos lo amaron tiernamente y sus hijos, Eteocles y Polínice, Antígona e Ismene, nacidos durante su reinado, lo respetaron durante largos años. Mas he aquí que pasado mucho tiempo, una peste cruel desoló el reino. De nuevo fue consultado el oráculo, refugio de los desgraciados, y declaró que los tebanos eran así castigados por no haber vengado la muerte de su rey ni haber siquiera buscado sus asesinos. Cuando los que escuchaban las palabras del oráculo se presentaron a Edipo, formando una gran multitud, el anciano, pues ya lo era, preguntó al sacerdote qué era lo que a su presencia llevaba así a los niños que apenas podían andar como a los jóvenes vigorosos, cuanto a los ancianos encorvados por años y penas. Tú que, recién llegado a la ciudad, nos redimiste del tributo que pagábamos a la terrible Esfinge, dijo el sacerdote. Tú que fuiste nuestro libertador, busca ahora remedio a la desgracia. Salva nuestra ciudad de la peste. Busca a los que a Layo mataron, pues el dios Apolo nos ordena de un modo claro que no cesará la peste mientras no arrojemos de esta tierra al asesino que en ella vive y respira e impurifica la ciudad. Edipo, que ignoraba las circunstancias de la muerte del antiguo rey, a quien había asesinado sin conocerlo, pues ningún atributo de su realeza llevaba, preguntó al sacerdote: ¿Cómo podemos encontrar las huellas de un crimen tan antiguo? ¿Fue en la ciudad, en el campo o en tierra extranjera donde Layo murió asesinado? Contestaron los ancianos. Fue, según dicen, al consultar al oráculo y ya no volvió a palacio. Volvió a preguntar Edipo. ¿Y no hay ningún mensajero ni compañero de viaje que presenciara el asesinato y cuyo testimonio pudiera servirnos para esclarecer el hecho? Han muerto todos menos uno, replicaron los ancianos, que huyó tan amedrentado que, de cuanto huyó, solo sabe decir que lo asaltaron unos ladrones, y como eran muchos, dieron muerte a Layo y a los que acompañaban. ¿Y cómo no apareció nadie como vengador de la muerte de Layo? ¿Qué desgracia, una vez muerto vuestro rey, les impidió descubrir a los asesinos? Preguntó Edipo, y los ancianos contestaron: la Esfinge con sus enigmas, que obligándonos a pensar en el remedio de los males presentes, nos hizo olvidar tan misterioso crimen. Edipo entonces prometió indagar el crimen desde el origen mismo, ayudar a la ciudad como era su deber para con los dioses y para con su pueblo,
castigar al asesino de Layo y no cesar en su venganza hasta que la terrible peste cesara. Y en efecto, Edipo cumplió su palabra. Buscó por todas partes el autor de aquel asesinato que nadie sino él había cometido. No dejó de interrogar ni a los más nobles ni a los más ricos, pero todas sus averiguaciones y pesquisas resultaron infructuosas. Entonces hizo llegar a su presencia a Tiresias, el adivino, de quien se decía que era capaz de comprender y ver tanto el pasado como el porvenir, así lo divino como lo humano. Apenas se vio Tiresias en presencia del monarca, se arrojó a sus plantas bañado en llanto y prorrumpió en amargas frases. Funesto es el saber cuando no proporciona ningún provecho al sabio. Permite, rey, que vuelva a mi casa, que mejor será para ti y para mí. Precisamente por no descubrir tu infortunio no he podido revelar yo mi pensamiento. De mí nada sabrás. Pero Edipo se encolerizó al oír estas palabras. ¿Cómo niegas tu benevolencia y tu don de adivinación a esta ciudad que te ha criado? Inquirió. En actitud suplicante te pedimos que nos digas lo que sabes. ¿Vas a callar haciendo traición a la ciudad y dejándola perecer bajo la peste que la aflige? ¿Quién no se irritará al oír tus palabras con las que manifiestas el desprecio que haces de la ciudad y de los que la habitan, de tu rey y de tus dioses? Pero Tiresias no se ablandó ante las fieras palabras del monarca. No me importan ni tu cólera ni tu furor, declaró. Nada diré aunque me martirices. Entonces Edipo pronunció terribles palabras. ¿Sabes lo que te digo? Preguntó. Que tu afán por callar te delata, y que comienzo a creer que fuiste tú el instigador del crimen y hasta el mismo asesino, aun cuando por estar ciego acaso no lo hayas cometido con tu propia mano. Tiresias, al oír tan injustas palabras, se encolerizó a su vez y lanzó contra Edipo la terrible acusación. Si has de castigar sin clemencia, como has dicho, al asesino de Layo, nuestro antiguo rey, ya puedes comenzar el castigo en tu misma persona. Tú eres el ser impuro que mancilla esta tierra. Tú eres el asesino de Layo, a quien dices buscar. Al oír estas palabras, Edipo se estremeció, no de dolor sino de cólera. Se creía inocente y empezó a clamar contra el que le acusaba. ¿Tales injurias he de tolerar yo de este hombre? Preguntó. ¿Cómo no mando que lo maten enseguida? ¿No te alejarás de aquí y te irás al último confín del mundo? Confesó Tiresias. Yo nunca hubiera venido si tú no me hubieses llamado. No sabía que dirías tantas necedades, que al saberlo no me hubiera apresurado a llamarte a mi palacio. Muy terrible te parece lo que he dicho, y sin embargo no conoces todavía ni la mitad de tu desgracia. De ella sentía pesar cuando me obstinaba en no decir lo que sé. Pronto lo sabrás, sin embargo. Pronto sabrás lo miserable que los dioses te han hecho, que privado de la vista y caído de la opulencia en la pobreza, y aborrecido por tus propios hijos, con un bastón que te indique el camino voluntariamente te desterrarás hacia tierra extraña. Cada nueva palabra del adivino era un puñal que se clavaba en el corazón de Edipo, quien no podía en modo alguno creer en su propia ignominia. «¡Mentira, mentira!», exclamó. «Hablas así porque estás confabulando con Creonte para arrojarme del trono, envidioso de mi poderío y del amor que me tienen mis súbditos». Era Creonte hermano de la reina, y al saber cómo Edipo lo acusaba vino a palacio para querellarse también con él. Como podía tener pretensiones al trono, imaginaba Edipo que Creonte y Tiresias habían tramado una conspiración de la que aquella acusación terrible era el punto de partida. La disputa entre Creonte y Edipo se hacía cada vez más violenta cuando la reina en persona, que ignoraba como sabemos que Edipo fuera su propio hijo, llegóse a poner en paz. Preguntó la reina a Edipo la causa de su cólera y él contestó como le habían enfurecido la adivinación absurda y embustera del anciano Tiresias. Entonces la reina habló así. «No debe entristecerte que un adivino te haya acusado como asesino de Layo. Ningún mortal posee en verdad el don de la adivinación, y aun el mismo oráculo de Delfos se equivoca multitud de veces en sus predicciones. Buena prueba de ello es lo que voy a contarte y que jamás te he dicho.
muy conmovida al recordar la muerte de su esposo, así como a la triste suerte corrida por su único y tierno hijito. La reina Yocasta habló de esta manera. Cierto oráculo predijo un día a Layo, mi esposo, que su destino sería morir a manos del hijo único que tendría en su matrimonio conmigo. Y Layo, según es fama, murió asesinado por unos bandidos extranjeros en un paraje en que cruzaban 3 caminos. Y el niño que nació de mi matrimonio con el rey no tenía aún 3 días cuando su padre lo dejó en un monte intransitado. Ahí tienes pues, como ni Apolo dio cumplimiento a su oráculo, ni el hijo fue asesino de su padre, ni a Layo le atormentó más jamás la terrible profecía de que había de morir a manos de su hijo. Por eso yo te digo, Edipo, que no debe fiarse de las predicciones proféticas. Escuchando las palabras de la reina, Edipo temblaba violentamente, como una hoja en el árbol. Recordaba sus pobres pies, de los que en toda la vida no había podido borrarse la señal de largas horas que permaneciera colgado por aquellos en su más tierna infancia. Recordaba sobre todo la terrible encrucijada en que él diera muerte largos años hacía a unos desconocidos. Hizo a la reina innúmeras preguntas. ¿Dices que Layo fue muerto en un cruce de 3 caminos? Así se dijo, y no cesa de repetirse. ¿Cuál larga es la región en que aconteció el hecho? La región que se llama Fócida, y en el punto en que se divide en 2 caminos que viene de Daulia hacia Delfos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Ello fue muy poco antes de que tú llegaras a ser rey de este país. Temblaba cada vez más el desgraciado Edipo. Continuó sus preguntas. ¿Cuál era el aspecto de Layo y qué edad tendría? Era alto, confesó Yocasta. Las canas comenzaban ya a blanquear su cabeza, y su fisonomía se parecía, por cierto, bastante a la tuya. Dime, preguntaba Edipo cada vez más angustiado. ¿Viajaba solo o llevaba gran escolta como convenía a tan gran rey? Contestó Yocasta. 5 eran contando al heraldo y al cochero. Un carro solo llevaba a Layo. ¿Quién te dio tales noticias, mujer? El único criado que se salvó. ¿Se encuentra ahora en palacio? No. Cuando a su vuelta te vio a ti en el trono, me suplicó, tomándome de la mano, que le enviara al campo a apacentar los ganados, pues quería vivir lo más lejos posible de la ciudad, y yo lo envié, pues era un criado digno de que se le concediera cualquier gracia. Edipo no podía vivir. Todas las señas que la reina le daba coincidían con las del hombre a quien él mató en la encrucijada. Sin embargo, si el único testigo que lo viera persistía en afirmar que habían sido varios los hombres que lo atacaron, claro está que aquel crimen no podía achacársele a él. Entonces, con el corazón torturado por un torbellino de inquietudes, dio orden de que inmediatamente se buscara al pastor y se le condujera a palacio a su presencia. Y he aquí que mientras los mensajeros enviados por Edipo llegaban al monte, y mientras el desdichado rey era presa de los más vivos temores, un heraldo llegó a palacio, y pidió ser presentado al monarca. Venía de Corinto, y en su rostro se reflejaba la satisfacción de quien tiene que comunicar excelentes nuevas. Lo que he de deciros, dijo a Edipo, te ha de afligir y al mismo tiempo te contentará. Los habitantes del istmo, según allí dicen, quieren proclamarte rey. Al oír esto, Edipo preguntó con renovada ansiedad, pues, ¿no reina allí el anciano Pólibo, mi padre? No, que la muerte lo ha llevado al sepulcro. La reina Yocasta, que se hallaba presente, habló entonces a Edipo de esta manera. ¿No te hablaba yo hace pocos momentos de la falsedad de los oráculos? Pues he aquí como tu padre, de cuya patria huiste por temor a matarlo cumpliendo los mandatos del destino, acaba de morir tranquilamente en su lecho, no a tus manos, sino por su propia suerte. Edipo al oír estas palabras se tranquilizaba. Aún dentro del gran dolor que le causaba saber de la muerte del que le había dado el ser, la falsedad de los oráculos que parecía patente a sus ojos le devolvía la calma y el reposo. El mensajero que venía de Corinto continuó hablando.
Ahora que aquellos que te amaban han muerto, dijo con palabras solemne, debo cumplir la promesa que les hice de revelarte el secreto de tu nacimiento. Nunca fuiste verdadero hijo de Pólibo ni de Merope, sino que ellos te recibieron un día de mis manos, y te estimaron como el mejor de los regalos. Edipo, al oír estas palabras, de nuevo se estremeció. Apenas se atrevía, sin embargo, a creerlas, y habló así al mensajero. ¿Cómo, habiéndome recibido de manos extrañas, pudieron amarme tanto los que yo tenía por mis progenitores? Por mucho que les afligía el no tener hijos, y por haberte cogido en infancia tan tierna y tan desdichada. Edipo continuó preguntando, ¿y tú, de dónde me sacaste? ¿Me habías comprado o me hallaste por casualidad? Te encontré en las cañadas del Ciderón, donde yo era entonces pastor errante y asalariado y guardaba los rebaños del rey que pasían por el monte. Fui tu salvador en aquella ocasión, hijo mío, pues las articulaciones de tus pies estaban atravesadas por las duras cuerdas cuando yo te desaté del árbol y de donde pendías. Cuando Yocasta oyó estas palabras, se cubrió el rostro con las manos y prorrumpió en amargos lamentos. La desgracia había reconocido en Edipo a su propio hijo, pues lo que el heraldo decía concordaba de un modo perfecto con la época, el lugar y la forma en que por orden de Layo había sido abandonado y expuesto a la muerte el tierno infante. Y he aquí que todo eran lamentaciones y tristezas en el palacio, cuando se presentó en él, no de su grado, sino traído a la fuerza por los que habían ido a buscarlo, el pastor que vivía en el monte sin bajar jamás a la ciudad, el antiguo criado a quien Layo encargara la terrible comisión de abandonar a su hijito. Como decimos, venía el criado temeroso y reacio, más dispuesto a morir que a decir la verdad, y en un principio se negó a confesarla hasta que al fin se logró que dijera todo cuanto sabía, y confesó que en efecto el niño a quien él dejara en el monte Citerón le había sido entregado por el propio Layo, y había nacido en palacio, y era hijo de rey y heredero de la corona. Y dijo también cómo tan mala acción había sido cometida por el rey y por él, porque los oráculos declaraban que aquel niño sería el asesino de su propio padre. Y siguió confesando, y en sus confesiones declaró en verdad que había sido embustero y falso en sus primeras declaraciones relativas a la muerte de su rey, y que al decir que fuera una cuadrilla de ladrones la que lo asaltara en la encrucijada donde el monarca y sus acompañantes encontraran la muerte, lo había hecho impulsado únicamente por el temor y ante la sorpresa de encontrar a su vuelta instalado en el trono al único hombre que era el verdadero asesino. Una negra nube de tristeza y desolación se abatió sobre el palacio de Tebas. Edipo, lanzando grandes alaridos, corrió en busca de una espada, y se arrojó como loco sobre las puertas de la sala nupcial en la que él naciera, y vio allí el espectáculo más horrible que pudiera imaginarse. La reina Yocasta, al ver que no otro sino su propio hijo era quien había dado muerte a su esposo amado, cumpliendo así los fatales designios de un adverso destino, se había ahorcado con sus propias y hermosísimas trenzas, colgándose por ellas del techo. Muerta estaba ya y fría, y al verla el desdichado Edipo lanzó un horrible rugido, desató los lazos de que su madre colgaba, y cuando en tierra cayó la infeliz, él, arrancándole los broches de oro con que se había sujetado el manto, se hirió los ojos, diciendo que así no vería más ni los sufrimientos que padecía ni los crímenes que había cometido, sino que envueltos en la oscuridad viviría ya por siempre. Yocasta, horrorizada al saber que su marido en realidad era su hijo, se ahorcó con su propio cabello. Edipo, incapaz de soportar el horror de saber que su esposa era su madre, se arrancó los ojos con el alfiler del broche del vestido de Yocasta.